Pero Florida Luxury Realtors tenemos el gusto de presentarles un nuevo webinar informativo y estamos muy contentos de traerles hoy a una excelente profesional y amiga que nos dará información de valor del mercado de Miami y de las estructuras legales para extranjeros, para los españoles, para invertir en Miami, creando una base sólida, obviamente, antes de comenzar a hacer su inversión. ¿Ok? Luego hablaremos un poco de lo que son los proyectos más recomendados de Airbnb y al final de este webinar les daremos un incentivo interesante. Les recomendamos que se queden hasta el final. Hoy nos acompaña nuestra socia estratégica en el área legal y fiscal de asesoría internacional, Marisela Gallardo, con amplia experiencia en tributación internacional, creación de estrategias para los extranjeros en la Florida y en otros destinos del mundo. Hola Marisela, gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, muy agradecida porque hay muchos españoles con quien estamos trabajando, de inversionistas extranjeros, que nos hacen muchas preguntas con respecto a lo que es la creación de la estructura legal para comenzar a hacer sus inversiones en Estados Unidos. Y por supuesto, pues queremos darle la mejor información a nuestros clientes y todas las estrategias y por supuesto que tú manejas desde hace muchos años y manejar todo lo que es el convenio de doble imposición, que es muy interesante, que mantiene Estados Unidos y España. Entonces nos gustaría que nos hablaras un poco de las recomendaciones que tú le puedes dar a los inversores para crear una estructura sólida entre Estados Unidos y España a la hora de hacer su inversión en Miami. Así que bueno, bienvenida Marisela. ¿Cómo estás, Mónica? Un gusto estar conectados con todos el día de hoy. Exactamente voy a compartirles una pantalla, personas que nos acompañan el día de hoy, Sí. los beneficios que trae hacer una inversión dentro de Estados Unidos, cuidando, muy importante, la situación fiscal del país de residencia, en este caso España, y el país de la inversión que vendría a ser los Estados Unidos de América. De esa manera, resulta importantísimo aplicar las reglas de tributación internacional y traemos justamente esa novedad. Nos vamos a preocupar por la relación comercial en ambos países. Y Estados Unidos te ofrece diversas estructuras tributarias y de sociedades en las cuales pueden aplicar de manera rápida. Vamos a explicar los pasos a seguir para crear empresas en Estados Unidos y de esa manera lograr una inversión exitosa y también protegida ante cualquier demanda. Empezamos por la primera pregunta que nos hacen muchos en cómo puedo hacer una empresa en Estados Unidos y en qué consistiría una empresa en Estados Unidos y cuánto tiempo me va a demorar. Acá les presentamos en la figura dos tipos de empresa que pueden hacer dentro de los Estados Unidos de América encontrándose en España, incluso de manera virtual, aclaramos eso. Estados Unidos, para las personas que se encuentran en España, nos ofrecen dos opciones de empresa. Nos ofrecen las famosas LCs, que son las empresas de responsabilidad limitada en español, y también nos ofrecen las corporaciones C, también en español, que son las C Corporation, que también se ofrecen. Y de repente en España se preguntan a qué empresa se asemeja. Vamos a explicarles un poco. Ustedes en España tienen la sociedad también limitadas, que las usan mucho para ¿Cierto? constituir empresas, y también tienen sociedades anónimas. Cuando nosotros hablamos de una corporación C, lo más semejante viene a ser a sus SL que tienen en España. Pero acá vamos a explicar un poco en qué consiste cada una de estas empresas y cuánto tiempo me demora crear una empresa. Paso número uno, para crear cualquiera de estas empresas, no necesitas estar físicamente dentro de los Estados Unidos de América. Todo se puede hacer de manera virtual. Paso número dos, tenemos que elegir el estado dentro de los Estados Unidos de América en el cual vamos a constituir la empresa. Recuerden que Estados Unidos tiene un sistema federal y estatal. Si tú decides hacer una inversión en real estate, tienes que tener en cuenta dónde va a estar ubicada tu inversión, tu departamento, dónde está ubicado, y ese será el estado elegido. En este caso, venimos a ofrecer diversas oportunidades con un alto valor de plusvalía dentro del estado de Florida. Por lo tanto, elegiríamos el estado de Florida. Florida es quien va a crear la empresa. Acá tenemos la primera diferencia con España, que se trabaja a través de escrituras, que se trabaja a través de un registro. En Estados Unidos se trabaja a través del Estado. El Estado es quien crea tu empresa, es quien te da la autorización. Este proceso es muy Ok. rápido y se puede hacer online. Justamente, este proceso lo máximo que va a demorar es una semana. Y Florida tiene el portal denominado Sambis, que lo pueden buscar ustedes en Google,
y en ese portal justamente verificar todos los datos de las empresas constituidas dentro del estado de Florida y también la presentación de sus declaraciones de impuestos. Luego que pasa la primera semana y hemos elegido el nombre de la empresa para ver que no haya ningún conflicto con el nombre elegido, los integrantes de la empresa, que puede ser una empresa española, como las holding que tienen constituidas en España, ¿sí? Eso se trabaja a través de una reunión personalizada, la estructura que se va a dar. No necesitan incluso tener una visa especial para constituir una empresa, dado que se hace online y pueden ser accionistas de su empresa. Pasado esa primera semana, pasamos al segundo nivel. ¿Y cuál es ese segundo nivel? El sacar el EIN, que viene a ser su registro fiscal como el que tienen ustedes ante la Hacienda. Y ahí pasamos de Florida al IRS, que viene a ser el fisco americano, justamente, que se va a encargar de darles ese registro fiscal para que ustedes puedan operar, vender, comprar y contratar empleados con permiso para trabajar dentro de los Estados Unidos de América o también adquirir consultorías del exterior. En ese caso de ahí, justamente, procedemos al segundo paso y mandamos un formato efectivamente, y ese formato en el cual ingresamos todos los datos de la empresa, se genera la solicitud para tener ese registro fiscal. Y el IRS nos responde y con eso ya podemos operar y abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa dentro de los Estados Unidos de América. Muchos me dirán, Marisela, ¿y esa suma de tiempo, cuánto es lo máximo que puede demorar? El tiempo máximo que puede demorar es de un mes. Recuerden que acá estamos haciendo una solicitud de un extranjero. Por lo tanto, no tienen ustedes dentro de Estados Unidos una identificación fiscal a nivel personal y por lo tanto lo ingresamos con su pasaporte sin ningún tipo de problema. El tiempo máximo que puede demorar es un mes, así como puede salir en 2 semanas. ¿Sí? Es el IRS quien demora un poco en darnos este registro fiscal, porque Florida nos permite hacer la constitución en un tiempo máximo de una semana. Es así que en un Estela, mes tenemos la empresa lista, Mónica. No sé si perfecto. hasta acá tenemos alguna pregunta, Mónica. Sí. Sí, disculpa, para abrir la cuenta bancaria después de tener lista la compañía, ¿tú recomendarías? Obviamente tiene que la persona viajar a Miami o a Florida, porque en este caso estamos trabajando con proyectos de preconstrucción en Miami. ¿Debería viajar para abrir la cuenta bancaria? ¿Cuál sería el procedimiento en ese caso? ¿Y cuánto tiempo puede durar abrir una cuenta bancaria para poder hacer la Perfecto, inversión Mónica. en propiedades? Sí, gracias por la pregunta. Luego que terminamos de constituir la empresa que necesita su cuenta bancaria porque va a tener su tarjeta, necesitamos hacer el appointment justamente con la persona que va a ser el representante de la empresa. Sí, acuérdense, y ahora que más adelante les voy a explicar lo que es la LC y viene a ser una C Corporation, estas empresas van a tener un representante ante el IRS. Esa persona que es el representante ante el IRS, efectivamente, porque pueden tener una sociedad donde participan de repente 10 personas de España, pero hay un representante ante el IRS, a él es la persona que la necesitamos dentro del territorio americano. Trabajamos en realidad con bancos, no vamos a hacer acá mención de los mismos, pero de mucho prestigio dentro de Estados Unidos, Sí. y actualmente por medidas de seguridad, efectivamente, ¿sí? Se pide la presencia de las personas y antes se hace un file, que es lo que trabajamos con el sectorista del banco, para que sea revisado, nos dé la OK y pasemos justamente a tener el appointment con éxito y abrir la cuenta bancaria en cualquiera de los 3 bancos prestigiosos que ustedes pueden buscar o con Mónica pueden tener comunicación que tiene Estados Unidos. De esa manera, luego de una revisión minuciosa que hace el sectorista, ustedes van al appointment ya físicamente a abrir la cuenta bancaria. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan activar sus movimientos dentro de Estados Unidos, tener un score financiero dentro de Estados Unidos, que es muy importante para más adelante poder postular a tarjetas, para poder postular a préstamos de repente en un financiamiento que vayan a hacer en la compra. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me demora este proceso? Este proceso es rápido. Este proceso es una cita, un appointment, donde ya previamente hemos hecho revisión de documentos, ¿sí? Y puede demorar en 3 días para que les llegue la tarjeta, porque les tiene que llegar su card de débito de esa empresa. Entonces, acá que tienen ustedes 2 opciones. La opción es esperar esos 3 días para que se puedan llevar su tarjeta con ustedes a España y la pueden utilizar alrededor del mundo para gastos vinculados con la empresa. No hay ningún problema, no tiene que ser usada dentro de los Estados Unidos de América, siempre y cuando estemos hablando de gastos vinculados con la actividad de la inversión.
¿sí? Y pueden llevarse su tarjeta o pueden hacerlo en menos tiempo y nosotros nos encargamos de enviarle directamente a España la tarjeta con todas las medidas de seguridad para que ustedes la puedan utilizar. Este proceso es rápido, demora 3 días, es lo máximo que demora en realidad porque ya previamente han sido revisados para tener ese appointment. Una vez que ya está la cuenta abierta, ya pasamos a enseñarles cómo operarla a través de Internet, a través de la plataforma y a través de los diversos programas que existen dentro de Estados Unidos para que ustedes puedan hacer transacciones sin tener que pagar comisiones elevadas. Eso es importante, Mónica. Claro. Así que ese es el tiempo que les demoraría y sí pueden abrir las cuentas bancarias siendo extranjeros. Recuerden que estamos hablando de cuentas bancarias de su empresa, no de cuentas bancarias personales. Eso es muy importante. Correcto. Además de que todos los gastos ocasionados por la compañía pueden ser deducidos del impuesto, que ya es la segunda fase después de comprar. Pero para poder reservar una propiedad en Estados Unidos, no necesitan en primera instancia tener la cuenta abierta. Pueden hacer la reserva de cualquiera de las propiedades o de las preconstrucciones que estamos ofreciendo de estilo condotel de alta rentabilidad a través de su cuenta en España, ¿cierto? Mientras se apertura Exacto. la cuenta, de manera de que no, porque muchos me preguntan, oye, tengo que hacer todo este proceso para poder reservar y si espero un mes puedo perder la oportunidad o puedo perder la opción de un precio en descuento, ¿no? Entonces es importante explicarles que sí pueden hacer la reserva, ¿cierto? Sí, efectivamente, y acá traemos siempre una novedad. Recuerden también que España tiene algo muy bueno, y eso Mónica también ya lo conoce. España tiene bancos aliados americanos que trabajan también directamente desde España. Entonces, cuando se retarda mucho el tema de poder viajar a Estados Unidos por motivos laborales, recuerden que hay bancos aliados y eso en una reunión personalizada se les da la información y a través de España también pueden abrir las cuentas. Eso es un punto que hay que recordar y un beneficio que tiene España que es amigo de Estados Unidos y además, como señala Mónica, para hacer una reserva se pone como un gasto, porque recuerden, todo lo que se gaste es importante llevarlo, ¿sí?, a la empresa para el balance final que ustedes van a pagar impuesto no sobre la utilidad en sí, sino sobre la renta neta. Eso es muy importante tener en cuenta. Hay gastos y todos los gastos son importantes considerarlos. ¿Sí? En ese caso de ahí sería un gasto preoperativo, dado que todavía no tenemos la cuenta bancaria abierta, pero sí está vinculado con la actividad de la empresa. Sería un gasto preoperativo justamente porque aún no estamos operando como empresa, pero está vinculado con la inversión. Y ahí es donde se aplica un poco la parte tributaria y sin ningún problema pueden separar y ya luego formalizar todo a través de la empresa. Y todo eso se registra contable y tributariamente al momento de presentar el balance. Porque ahora les voy a explicar cuáles son los beneficios de tener una empresa Correcto. dentro de Eso es muy Estados importante. Unidos y lo rápida y simple que es. Sí, Y es importante porque obviamente muchos de los inversores, Marisela, están buscando diversificar su capital en un sitio que sea seguro, como Miami, donde es el segundo destino más importante de los millonarios del mundo, donde está teniendo una plusvalía de más del 9% anual. Esta información es comprobable. En este momento del 2023 hay una plusvalía interesante en el centro de Miami, en el casco interno de Brickell, downtown. Entonces, muchos buscan comprar para tener una rentabilidad mensual, que sabemos que no es inmediata, tarda un tiempo, porque en los estilo condotel siempre tenemos ingresos y gastos que hay que contemplar el primer año para poder empezar a tener una rentabilidad probablemente ya a partir del segundo año con unas plusvalías muy interesantes. Entonces, a la hora de tener esa rentabilidad o esa rentabilidad sobre esos proyectos con hotel, nos gustaría, como me han preguntado muchos de los inversores, cuál sería la estructura que más recomiendas y cómo se pagarían esos impuestos, cuáles son los beneficios que nos da invertir en Miami contra hacer una inversión en Europa, que sabemos que los impuestos son muy, muy altos. Queríamos un poco tu perfecto, opinión Mónica. como experta internacional. Perfecto. Acá vamos a explicar justamente y vamos a entrar un poco a ver este gráfico, porque nosotros tratamos de generar una estructura que cumpla con las normas legales de España y de Estados Unidos, es decir, hacemos una estrategia que es una planificación para su proyecto de inversión. Por eso es muy importante, primero les voy a presentar, como les comentaba, los dos tipos de empresa.
y vamos a ver un poco la diferencia. Hace un rato comenté, Estados Unidos es mucho más flexible en formalidades que los países europeos, eso es un primer punto que hay que tener en cuenta. Sí. Acá no se elaboramos tanto escrituras, no hacemos tanto documentos, somos un poco más prácticos en ese sentido. Por eso es que les comentaba, uno, que las empresas no son creadas por un registro, sino por el Estado. El Estado las crea en una semana, las empresas en realidad. El tema fiscal les voy a explicar a continuación. Acá no van a tener ustedes que hacer declaraciones mensuales de impuesto. Eso es un punto importante que lo tienen que tener en cuenta. Sí, las declaraciones, si ustedes se dedican al rubro de real estate, que es un rubro muy movido en estos tiempos dentro de Estados Unidos, principalmente en Florida, con todo lo que viene a partir del próximo año en realidad, sí, en este caso las declaraciones son anuales a través del balance que se presenta entre marzo y abril, e incluso cuando llega la fecha del balance, si no lo pudieran presentar, tienen la oportunidad de extenderlo hasta el mes de septiembre, incluso, sí, previa comunicación al IRS. El IRS, que viene a ser lo mismo que la Hacienda en España, les da ese beneficio exactamente para que no caigan en ninguna infracción. El balance sí es una fecha bastante importante. Entonces acá pasamos a los dos tipos de empresas. Nosotros en Estados Unidos, para los extranjeros, como les comentaba, tenemos las LCs y tenemos las corporations. Una corporación va a depender mucho de la necesidad de lo que tengan ustedes. Ustedes en España tienen mucho las holding que son usadas para proteger y por los beneficios fiscales los negocios de familia. En Estados Unidos ustedes también pueden elaborar una holding sin ningún tipo de problema si les interesa hacer crecer un patrimonio de manera segura dentro de los Estados Unidos de América y mantener ese dinero dentro de Estados Unidos. Ustedes también pueden hacer su holding a través de una C Corporation, que les comento, una C Corporation viene a ser lo mismo que una SL, ¿sí? Que ustedes la tienen, que es la sociedad limitada. Ustedes dicen, ¿cómo es una C Corporation? ¿Sí? Es una sociedad, esto es importante, donde ustedes van a ser accionistas, van a ser los shareholders de esa empresa. Por lo tanto, jurídicamente están separados de la empresa. La empresa se convierte en una sociedad americana, ¿sí? Con socios extranjeros, lo que en el mundo de estructuras tributarias se conoce como una filial de España, como una filial, no una sucursal, sino una filial de España. Por lo tanto, hay vinculación económica, sí, pero jurídicamente están separados. ¿Quiénes pueden ser accionistas? Puede ser tu misma matriz que tienes en España como empresa, va a depender de las necesidades que tengan y eso se conversa en una reunión personalizada, o pueden ser personas naturales también sin ningún tipo de problema. Sí, pueden haber diversidad de accionistas extranjeros, no hay ningún tipo de problema, porque van a ser accionistas. Por lo tanto, esta empresa que ustedes ven acá arriba, esta empresa va a tributar dentro de Estados Unidos cuando llegue el cierre anual, el balance anual, sobre, eso es importante, la renta neta. ¿Sí? Aclaro, no es que gané un Muy millón importante. y voy a pagar el impuesto. No es así, ¿sí? Para los que no están todavía en el mundo tributario y contable, neta. Quiere decir que voy a tener mi partida doble, mi balance. Cuando yo invierto en un inmueble, tengo gastos como la depreciación, tengo gastos preoperativos, tengo los viáticos por haber ido a ver mi inversión. Todos esos gastos se colocan en el balance, la depreciación también, que es un punto muy importante. ¿Sí? El tiempo que ustedes fueron a Miami, en este caso en particular, todos esos gastos son de la empresa y por lo tanto hacemos esa partida doble, ese balance y neteamos. Sobre lo que nos arroje el balance es que en este caso su holding, donde se centrarían sus ingresos, tiene la tasa única del 21%, pero sobre la renta neta. Recuerden que a veces los Correcto. primeros años, como tenemos bastantes gastos para iniciar esta actividad, justamente, pues el impuesto sale neutro. ¿Sí? El impuesto sale neutro, eso es importante, no es pensar que como voy a ganar el millón, voy a tributar sobre el millón. Para los que tienen ya Claro. holdings en España, otros tipos de empresa tienen claro el concepto de lo que es la renta neta. No va a haber sale tax, nosotros le decimos sale tax a lo que ustedes le O el dicen IVA. el IVA o el El VAT. IVA. Cabe recordar que en Estados Unidos es muy distinto cómo se trata este impuesto que ustedes le dicen sobre el valor agregado, que viene a ser sobre las ventas, a lo que funciona en Europa. ¿Sí? Cuando hablamos de servicios en Estados Unidos o real estate, no va, no corresponde. Es para otro tipo de actividades como si ustedes me dicen cuáles,
Si ustedes trabajan en Amazon, trabajan en Exi, que lo conocen allá, venden bienes dentro de los Estados Unidos a residentes americanos dentro del territorio americano, que no es parte del webinar del día de hoy, ahí sí van a tener el sale tax, como se dice, el impuesto a las ventas. Y Claro, ese importe va a variar dependiendo del estado con el que ustedes trabajen, porque cada estado pone ese porcentaje. En este negocio de real estate no lo va a no haber. hay, Y eso, entradas versus salidas. Exactamente, tener orden. Y de esa manera llegar a un resultado equilibrado al finalizar el año para cuando presentemos el balance. Y de esa manera ese 21% no repercute sobre la empresa de una manera pues pesada. Eso es muy importante. Acá no importa si ustedes ganan 1 millón en renta neta y tienen, no, vamos a mantener la misma tasa, que es una tasa bastante buena a nivel de sociedades dentro de Estados Unidos. Entonces ahí les estoy presentando lo que de repente a muchos que están conectados se les hace conocido, que son justamente correcto. trabajar su sociedad, ¿no? Su sociedad de la cual ustedes pueden crear otros bracitos, como pasa en España, y les voy a mostrar, que vienen a ser las LCs, ¿no? Que les voy a explicar cuál es la diferencia ahí en una LC, que también existen un poco de empresas parecidas como las LCs que ustedes le dicen las startups, justamente ahí en España, que son esas Sí. pequeñas empresas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Sí, Mónica, creo que me querías comentar algo. Comentarle a los inversores que si piensan hacer varias inversiones, es importantísimo saber que hay que hacer lo recomendable es una LLC por cada una de las propiedades que se vaya a Por comprar, las demandas, por exacto. las demandas, porque muchos piensan, ok, voy a comprar una este año, el año que viene probablemente compre dos o tres y voy a ir comprando. Entonces es importante crear esa estructura desde el principio que les permita realmente minimizar esos gastos y esos impuestos también de la holding o la sociedad que tú recomiendes. Pero muchos de nuestros inversores me comentan que quieren hacer varias inversiones, quizás una un año, el otro año la próxima. Entonces es importante comentárselo siempre a Marisela, en este caso, para que pueda estructurar desde el principio realmente una base sólida, ¿no? Para ese tipo de inversión. ¿Ok? A ver, tú lo Perfecto, Mónica, comentarás un sí. poquito. Sí, ahorita les voy a comentar justo, por eso acá tienen como se dice una estructura, ¿no? Primero les presento a la casa madre, porque para todos los que están en España saben lo importante que es tener una holding, lo mismo, tener una casa madre. Y antes de pasar a la LC, justamente Mónica lo mencionó, tienen que recordar acá, muchos dirán, ¿y si quiero repartir mi ganancia de mi empresa americana? Es decir, mi ganancia sería un dividendo en español, como se le dice, un dividendo. Esa sería mi ganancia. ¿Cómo hago ahí, Maricel? Entonces ahí viene el tip que nosotros le traemos, porque nosotros trabajamos con la aplicación del convenio de doble imposición tributaria, ¿sí? Denominados CDIs en España, que tiene firmado España con su protocolo, ¿sí? Que es muy ventajoso para los españoles con Estados Unidos de América. No solamente las creamos las empresas y las dejamos ahí, no. Trabajamos con la aplicación del convenio, que es muy Ujú. importante que lo conversen si ustedes tienen su grupo contable, en realidad la aplicación del mismo. ¿Qué quiere decir un convenio? Para ser muy concreto y no marearlos para las personas que no están en Sí, este muy, tema muy, todavía. muy general, muy básico Muy para poder general, claro que para no sí. entrar En en... una, ya una reunión personalizada podemos entrar a Sí, mayor detalle. ¿Qué es un convenio? ¿Cómo me serviría acá? Por ejemplo, yo soy española, tengo mi empresa constituida y quiero llevar mi dinero, quiero cobrar mi dividendo, quiero cobrar mi ganancia, porque yo sé que esa empresa en Estados Unidos va a declarar su impuesto. Mientras yo no reparte el dividendo, no hay obligación en realidad personal mía, porque quien responde, como les dije, porque nos hemos separado jurídicamente es tu empresa. Quien presenta el balance es tu empresa. Quien tiene el registro fiscal es tu empresa. Marisela, que reside en España, efectivamente no, porque es una shareholder, es una accionista. Esta persona natural tendrá una obligación con Estados Unidos cuando se correcto. reparte el dividendo. Primer punto, ventaja. Estados Unidos, si así pasen 2 años con utilidad, te da la ventaja de que no te obliga a repartir el dividendo. Eso es muy importante. Ya. No, en ese tiempo, si tú quieres, voluntariamente puedes decidir repartirlo. Si tú lo decides repartir por una decisión o estrategia que tengas en España, en ese caso aplicamos el convenio. ¿Y qué quiere decir el convenio? Que Estados Unidos, por regla general, cuando se reparte un dividendo, pide una retención del 30%.
Es un impuesto que pide Estados Unidos que luego tú en España lo puedes recuperar como un crédito tributario vinculado a la renta extranjera que estarías generando en Estados Unidos. Muy Pero por importante. aplicación de convenio no te va a retener por la aplicación del protocolo. ¿Sí? Esto es Por excelente para aplicación los... de convenios. Es una ventaja, aclaramos que estamos Sí, conectados solo con España. Las exactamente. tasas varían dependiendo del país donde estés residiendo fiscalmente. Claro, porque estamos hablando de tributario, no de un tema migratorio, porque acá no es que yo nací en España, pero ahorita vivo en Guatemala. No, tienes que ser residente fiscal ante la Hacienda española para que puedas aplicar el beneficio del convenio. Entonces, Marisela se lleva su ganancia y ya se somete a las tasas españolas que ustedes ya las conocen día a día, porque no es que el ingreso se queda sin pagar impuestos, simplemente que lo va a pagar en el país de residencia, en el país Correcto. donde Estamos de está acuerdo. viviendo y pagando impuestos, que es España. Esa es una de las ventajas del convenio, hay otras también, ¿sí? Porque si Claro. no hubiera este convenio, simplemente se someterían a una tasa del 30%. Entonces, ahí hay una ventaja para que ustedes puedan mantener la actividad normal que tienen en España y hacer negocios con Estados Unidos y gozar de la plusvalía en realidad que les brinda y la seguridad, Mónica, La seguridad, bancaria, claro. sí, exactamente, y La seguridad financiera, y porque la yo sé protección del capital, que para mí es totalmente en sumamente Estados Unidos. importante. Yo sé que han subido las tasas en realidad en Estados Unidos, sí lo he escuchado, pero seguimos manteniendo tasas muy buenas dentro del mercado, sí, salvo Sí. algunos mercados específicos. Entonces siguen siendo tasas bastante buenas que se retienen porque existen los préstamos, recuerden, para extranjeros. Estados Unidos sí Sí. da préstamos para extranjeros para que puedan adquirir justamente inmuebles. Eso A es una todos los ventaja que da extranjeros, Estados prácticamente todos los extranjeros que quieran invertir en Estados Unidos, es muchísimo más beneficioso y más sencillo los documentos que le piden a un americano. Cualquier inversor extranjero, especialmente en España, sin ningún problema le dan un financiamiento para comprar una propiedad, y ya ese es otro punto adicional, el tema del financiamiento. Pero la mayoría compran cash de contado, obviamente, porque están diversificando el capital y tratando de dejarlo en Estados Unidos también para poder tener las ganancias y la plusvalía, por supuesto, que sabemos que Miami la está dando a todos los inversores, porque obviamente hay una demanda que supera a la oferta, mandando Recuerde que va a nuestras ser propiedades. Miami sede FIFA y todo el tema respectivo, entonces va a haber mucho turismo, ¿no? En Sí, realidad va a haber mucho ya lo hay. turismo y, exacto, y hay mucha oportunidad en tema fiscal, como les comentaba Mónica, y en el tema bancario, incluso tu empresa en un futuro la puedes utilizar también para otras actividades, y acá les voy a explicar un poco lo de las LCs, y ustedes dirán, porque justo me lo comentaban ayer en una reunión en España, en realidad, pero ¿por qué tengo que hacer varias LCs? O sea, ¿por qué Ujú, no puedo importante. centralizar todo mi negocio en una? ¿Sí? Acá les vamos a explicar por qué y eso es diferente con el mercado español. Sí, acá si ustedes se van a dedicar a tener inmuebles en realidad y de repente los van a poner en un futuro en alquileres, ¿no es cierto? Tienen que tener en cuenta que sí hay bastante tema de demandas y de seguros. Sí, acá es muy frecuente tener seguros por todo, en realidad, y también el tema de demandas, porque tú no sabes si el inquilino que va a llegar en realidad y si hace una inspección porque conoce las normas y puede entrar al portal y ver la situación de tu empresa. Sí, en ese caso de ahí, por eso es que se recomienda, siempre decimos se recomienda porque no es una obligación, que si el inversionista quiere, como ustedes pueden ver acá, puede hacer una LC, que es una empresa de responsabilidad limitada también, solo que transparente. Ahora les voy a explicar eso, por cada inmueble. De esa manera, solamente si hubiera alguna demanda contra esta empresa, lo único que podrían tocar sería un inmueble, porque si yo tengo en una empresa 10 inmuebles y me demandan a la empresa, van a querer atacar mis 10 inmuebles, porque van a encontrar patrimonio y por lo tanto les va a convenir hacer esa demanda contra esa empresa. Es por ese tema, que es un tema particular de Estados Unidos, aclaramos, se Sí. recomienda, más no es una obligación, siempre aclaramos, que el inversionista pueda crear por cada unidad, si va a llevar varias, porque si lleva solo una, solo va a haber una LC, nada más en un inicio, va a depender de la oportunidad de inversión, una LC, ¿no? Eso es lo que se recomienda en realidad, ¿no? Para crear una estructura, porque acá, como ven el ejemplo, me pueden decir, en este caso vamos a utilizar los proyectos que tiene Mónica. Yo quiero un proyecto con flujo inmediato. Tienen el SER, que si ustedes lo adquieren, en realidad ya lo pueden poner en rentas inmediatamente.
pero aparte claro, quiero un proyecto con plusvalía, que todavía es preconstrucción y que en un par de años me va a dar todavía los rendimientos. Entonces yo sí. tengo dos tipos de situaciones, una LC que me va a generar flujo inmediato y una LC que apuesta por una plusvalía en realidad. Quiere Que son decir la que en un inicio mayoría. esta empresa, claro, Sí. no va a tener renta, ¿no? A diferencia de la otra. Exactamente. Sí, en este Entonces, momento hay un solo proyecto que está listo para generar flujo, que es Bielser, que lo estamos promocionando, pero el 80-90% de los proyectos están en preconstrucción. Por eso la altísima demanda que tenemos. Hay 4 millones de inversores buscando invertir en Miami y lo que se está construyendo es muy limitado. No son más de 100-130 proyectos. Entonces, claro, hay una altísima demanda y una muy baja oferta. Por eso que en el momento de invertir hay proyectos con plusvalía, porque sabemos que va a aumentar los precios y van aumentando los precios, hasta que cuando se entrega la unidad podemos tener unas plusvalías muy interesantes en cada uno de los proyectos según la zona. Eso recomendamos los proyectos que estén comenzando la preconstrucción para poder tomar los precios iniciales de Friends and Family, que tenemos varios muy interesantes que están comenzando la obra. Es una de las recomendaciones que siempre le hacemos a los inversores. Para poder tener esas plusvalías de aquí a 2 a 3 años, ya sería una plusvalía que pues no se consigue en ningún, yo creo que en España no existe hasta ahora ninguna ciudad que dé esas plusvalías que está dando Miami en este momento, ¿no? Además de los y va a ser beneficios mejor, fiscales. Mónica, y va a ser mejor a Y partir va a de ese ser mejor cada 2024 año. totalmente, Sí, porque todo vienen grandes actividades para, principalmente para la zona de bueno, Miami. el Mundial de Exacto. Y Fútbol acá también. Sí, quiero aclarar un punto que tú has dicho y es muy beneficioso para los inversionistas, ¿no? Mónica ofrece bastantes proyectos en preconstrucción, entonces nos enfocamos en la parte que dice proyecto con plusvalía. Eso quiere decir que durante los primeros años ustedes no se van a preocupar tanto por pagar en sí impuestos. Eso sí, porque va a haber, o sea, no hay renta, salvo ustedes decidan utilizar la empresa para otra actividad adicional. Entonces lo que vamos a tener son gastos y pérdidas en realidad para estar preparados en el momento cuando se genere la renta. Entonces hay menos carga y eso es importante que lo tomen en cuenta. En claro. realidad porque no van a haber flujo, Mónica. Simplemente lo que estás haciendo es proteger tu Sí, patrimonio, separarlo, crear tu estrategia dentro de Estados Unidos, comenzar a tener tu score financiero justamente, ¿no? Y de la cual tú lo puedes, ya sea con tu holding, aclaro, esta holding puede estar dentro de Estados Unidos o puede ser su misma holding que ustedes tienen en España. Esa es una decisión de acuerdo a la estructura que le quieran dar, ¿no es cierto? Y tener a tu holding, que es la controladora de esa operación en realidad, y poder gozar de la aplicación del convenio de doble imposición tributaria que tiene España firmado con Estados Unidos, que esa es la idea de esos convenios, fomentar la inversión y los tratados y actividades comerciales entre ambos países que sea grato para ambas partes y que no pierdas de salir de tu estatus que ya estás acostumbrado de tus normas españolas y tengas que enfrentarte a nuevas normas, ¿no? De eso se trata la aplicación de los convenios. Así que es muy importante lo que tú recalcas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y no piensen, uy, este primer año voy a estar pagando impuestos, no, me dijo 21% y voy a estar pagando. No, porque estás en un proyecto de preconstrucción. Tienes que tener correcto. en cuenta. Exacto. Y esos años van a ser flat. Y nos tenemos más bien que preparar para cuando llegue el momento de la renta. Exactamente. Quería hacerte esa acotación en Importante. base a lo que nos comentabas. Excelente, Marisela. Bueno, creo que hemos dado información muy valiosa. No sé si hay algo más adicional que quieras comentar de recomendaciones para los inversores españoles, pero creo que está bastante claro en los procesos y los pasos a seguir, los tiempos. Importantísimos son los tiempos también de preparar todo. Tienen que calcular un mes aproximadamente para tener todo Sí. este proceso listo, ¿no? Con tu cuenta Mientras, bancaria, con tu exactamente. cuenta Con tu bancaria. cuenta bancaria y programar exactamente la cita, el appointment, ir trabajando todo para ser recibidos. En realidad los bancos sin ningún tipo de problema. No sepan que ustedes van a ir al banco con una cita. No es que van a ir a esperar o a buscar al del banco. Eso es muy importante. Van con una cita, ¿no? Pueden ustedes agendar reuniones porque es importante. Ahorita les he comentado de manera resumida la aplicación del convenio, pero el Claro, convenio tiene mayores novedades. En realidad, recuerden que el convenio trae un protocolo, hay que revisar el protocolo justamente, y ese protocolo trae grandes beneficios sí, para las personas que domicilian fiscalmente en España. Y eso ustedes sería tienen dos tipos de empresa.
para elegir, Claro, ya, ¿no? En ya realidad. toda esa información tienen que pedir una cita puntualmente contigo porque esto es un traje a la medida, cada inversor tiene sus condiciones y sus características y sus compañías que quiere crear bien específicas. Entonces recomendamos siempre agendar una cita ya cuando hayan escogido los proyectos que tenemos en nuestra página web de Euroflorida Luxury Realtors. Tenemos todos los proyectos de preconstrucción más recomendados, por supuesto, porque tenemos un socio que es Thomas Hoffman, que es nuestro broker en Miami, de más de 40 años de experiencia como constructor y además de eso como broker con los promotores trabajando preconstrucción con realmente los más conocidos en Miami para tener una inversión segura e inteligente en Estados Unidos. Así que es importantísimo evaluar cuáles proyectos le conviene a cada quien para en base a eso hacer una cita con Marisela y puedan evaluar cuál es la estructura que más le conviene. Esto es un traje, como siempre digo, a la medida de cada cliente. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Marisela. Tenemos una promoción interesante también para finalizar ya. No sé si hay algo más que quieras agregar. Sí, es importantísimo, Marisela, si puedes dejar de compartir pantalla un momentito. Así podemos ir conversando tú y yo un poco más de los pasos a seguir, cuál sería el esquema para poder agendar cita contigo, qué recomiendas para los inversores que quieran ya ir a Miami, hacer su inversión en Miami. Pues sería importantísimo escoger primero el proyecto, que es lo que siempre, o los proyectos que quieran hacer la inversión, visitar los proyectos con nosotros y en base a eso, pues realmente hacer la cita contigo también para Hacer la que estructura, exacto, pero para exacto. crear la estructura fiscal y la estructura legal en Estados Unidos más conveniente, abrir la cuenta bancaria. Ya los demás detalles tendrían que agendar cita contigo puntualmente. Recalcar que nosotros nos preocupamos mucho de que tengan un plan de inversión. Por lo tanto, no se trata de llevarlos a hacer una empresa y listo. Nosotros buscamos de que sea su medida. Por eso es que insistimos mucho en que elijan el proyecto. Porque como señala Correcto. Mónica, cada proyecto tiene un punto en particular. Entonces, en base a eso es que se trabaja y en base a la calidad que ustedes tengan en España. Eso recalcamos. Ustedes pueden tener holdings, no pueden tener holdings, pueden ser personas que están iniciando en este mundo de la inversión y son personas naturales. Entonces ahí buscamos otro tipo de estructura en realidad. Correcto. Entonces de esa manera nosotros trabajamos y por eso insistimos mucho en poder contar con toda la información que la pueden ustedes presentar en los formatos de Mónica y en base a eso nosotros les trabajamos ya un resultado a su medida y más exitoso, ¿sí? Para lo que ustedes estén buscando en los retornos. Sí, Mónica, muchísimas gracias a ti. No, excelente, Marisela. Muchísimas gracias. La información ha sido muy, muy valiosa. Me parece que es importantísimo porque esto es un trabajo que queremos hacer para inversión inteligente a futuro. O sea, de que no sea una sola inversión, sino que al hacer varias inversiones puedan contar con esa estructura legal y fiscal que es tan importante a la hora de minimizar las cargas, minimizar los impuestos y poder realmente tener una estrategia, como dices tú, que para mí es uno de los puntos más importantes, ¿no? Conocer bien el mercado y tener una estructura bien importante detrás que los apoye. Tenemos nuestra página web, que es muy importante que puedan seguirnos en nuestra página web, ahí van a ver los servicios de Marisela y todos los proyectos en preconstrucción de renta corta y los proyectos que dan plusvalía, que son los proyectos más lujosos. Tenemos más de 30 proyectos a ofrecerles, así que bueno, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan a través de la página web, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y todas las redes que existen, LinkedIn, y todas las redes que pues le pueden dar información de valor. Tenemos una guía del inversionista inteligente. Los invitamos a que descarguen esa guía y estudien un poco los pasos a seguir para invertir. Estamos completamente a sus servicios para ayudarlos. Y al finalizar, pues queríamos darles un obsequio que es nuestra promoción de Fly and Buy, donde todos los inversores que quieran ir a Miami y firmen un contrato con alguno de nuestros proyectos, nosotros les reembolsamos 2 boletos Madrid-Miami para que puedan visitar los proyectos, puedan Tomás, nuestro socio, nuestro broker, pues conocido, pueda atenderlos en Miami y pueda llevarlos a ver también los proyectos que tenemos que son pues, de lujo y muy interesantes para ustedes. Así que pues estamos completamente a sus órdenes, agradecemos, gracias a todos por acompañarnos y por supuesto cualquier duda que tengan nos pueden escribir a través de nuestra
nuestros correos electrónicos de Euroflorida Luxury. Gracias por el apoyo, Marisela. Contamos contigo para Gracias, invitar a todos Mónica. estos inversores españoles que sé que necesitan de tus servicios para poder hacer una inversión inteligente. Gracias, Mónica. Sí, y que no se preocupen, en realidad yo sé que a veces, quiero agregar, hay temor en ingresar a un mercado nuevo, piensan que puede haber una estafa, tengan en cuenta que no, incluso si están interesados con Mónica pueden solicitar cualquier información y nosotros abiertos a compartirle el mismo link del IRS para que ellos puedan verificar que toda la Correcto. información que nosotros le estamos transmitiendo es real y correcto. Eso buscamos, de que ellos tengan la seguridad jurídica. Y cuando hablamos de estrategia, para los que están en el mundo tributario, sepan que estrategia no quiere decir dejar de pagar impuestos. Recordemos que hacemos una estructura que es una planificación, no una planificación agresiva, porque lo que se busca justamente es preparar la mejor receta sin dejar de cumplir las normas en ambos países. Muchas gracias, Exactamente. Mónica, a ti. Estamos acá para Muchísimas apoyarte. gracias, Marisela, y pues estamos totalmente a sus servicios en Euroflorida Luxury Realtors. Esperamos recibir el feedback de ustedes y cualquier duda o pregunta, con todo gusto podemos agendar una cita con Marisela con tiempo, porque tenemos muchísimos inversores buscando propiedades en Miami en este momento, así que pues los invitamos a que organicemos agendemos unas citas con Marisela y con nosotros para poder darles y atenderlos como se merecen. Gracias, Marisela.